datos que ustedes conocen perfectamente bien, nada más para tratar de situarnos un poquito. A nivel mundial sabemos que el cáncer de próstata es el cáncer más común en varones, específicamente la segunda causa de muerte cáncer específica, y afecta a 1 de cada 6 varones blancos, aproximadamente 1 de cada 5 varones de raza afroamericana, y según las estimaciones de Globocan, afecta aproximadamente 27.9 casos de cada 100.000 habitantes, con una mortalidad cercana al 7.4%. En cuanto a incidencia en Latinoamérica, es muy frecuente, es semejante a las estadísticas mundiales, pero en cuanto a mortalidad, tristemente nuestro país es de los pocos países de Latinoamérica donde el cáncer de próstata sigue siendo la primera causa de mortalidad. En cuanto a si lo dividimos en sexos, después del cáncer de mama, el cáncer de próstata es el más frecuente y da cuenta del 30% de las mortalidades cáncer específica en varones. Las estimaciones de Globocan, sabemos que Globocan no tenemos en México estadísticas propias, pero Globocan realiza una estimación aproximada y ellos reportan una incidencia de 25.000 casos anuales de cáncer de próstata, con una mortalidad cercana a los 6.900 casos y una prevalencia de 55.000 casos cada 5 años. Conocemos muy bien la historia natural de la enfermedad. Sabemos que es dependiente de la carga tumoral. Cuando la enfermedad va comenzando y la enfermedad se encuentra localizada, normalmente tenemos varias alternativas de tratamiento y probablemente ese es el punto más importante, ¿no? Y por el que es importante hacer este tipo de charlas, porque estas son las etapas específicamente en las que todavía alguna intervención terapéutica podría tener una tasa de curación adecuada o una tasa de control suficiente como para tratar de evitar estas estadísticas como lo comentábamos previamente. Y esta diapositiva está un poquito cargada, pero me pareció muy interesante. Esto es lo que se ha hecho durante los últimos 114 años en el tratamiento del cáncer de la próstata. Digo, creo que el cáncer lo hemos manejado los urólogos y lo hemos manejado de una forma adecuada, pero por ejemplo es simpático saber que desde 1904 se realizó la primera prostatectomía radical perineal, publicada por Hwang Kun-jung, y posteriormente, 9 años después, se realiza la aplicación de radio intraprostático para tratar el cáncer prostático. Entonces, básicamente han ido un poquito de la mano tanto la cirugía como la radioterapia. Posteriormente vienen avances que pueden cambiar totalmente el manejo del cáncer de próstata, como fue en 1941 cuando Charles Hugin recibe el premio Nobel por reportar un beneficio franco de la castración en los pacientes con cáncer de próstata. Después, en el 47, Terence Milling reporta la técnica de prostatectomía radical suprapúbica. 16 años después, Malcolm Barshaw reporta la utilización de radioterapia externa para tratar el cáncer de próstata. Y después vienen básicamente la utilización del antígeno prostático, escalas de riesgo, etc. Y todo lo que ha pasado en los últimos 114 años que definitivamente ha permitido que cada vez tratemos mejor el cáncer de la próstata. Bueno, hablando en cuanto a los cambios en los grupos de riesgo que manejamos normalmente, hasta hace unos pocos años la MICO era la escala que utilizábamos más frecuentemente. Esta fue publicada en 1998 y básicamente él reportaba 3 grupos de riesgo: el de bajo, intermedio y alto riesgo. En la actualidad tenemos prácticamente las guías, tenemos grupos de riesgo mucho más amplios y prácticamente podemos dividir a los pacientes en muy bajo riesgo, riesgo intermedio, intermedio favorable, desfavorable, y pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo. Todo esto nos hace tratar a los pacientes más específicamente y tratar de sugerir terapias también más específicas para tratar más certeramente el cáncer. Bueno, me di la tarea de realizar una pequeña comparación entre las 3 guías que probablemente los urólogos manejamos más, como lo específico yo, y son estas 3: la de AUA, que hace cooperativamente con ASTRO y SUO, NSCN y la de la Asociación Europea de Urología. Prácticamente AUA actualmente propone en los pacientes de bajo riesgo, muy bajo y bajo riesgo, comparativamente con NSCN es prácticamente lo mismo, y en la europea ellos hablan de riesgo bajo. En intermedio hablan de riesgo favorable y desfavorable en AUA, igual en NSCN, pero en la europea prácticamente siguen hablando nada más de riesgo intermedio. Y en AUA hablan de alto riesgo, en NSCN ya hace una diferencia entre alto y muy alto riesgo, y la europea prácticamente habla nada más de alto riesgo. Y enfermedad locorregional, AUA no lo menciona específicamente, en la NSCN sí hablan de un grupo de enfermedad regional, y los pacientes manejados por enfermedad
localmente avanzada, lo denominan así la Asociación Europea. Y es por eso que nos dimos a la tarea de crear o invitar un panel de expertos que tienen realmente un andamiaje bastante amplio en el manejo del cáncer de próstata, y nos dimos también a la tarea de dividirlos en las etapas en las que normalmente podemos manejar o utilizar este tipo de terapias. Inicialmente, en el cáncer localizado, nos acompañará el doctor Román Carvajal García. Él es egresado al hospital 20 de noviembre, fue becario de Cleveland Clinical Foundation, es jefe actualmente del servicio de voluntad del Hospital Regional de Clínicas Farías, es profesor titular de posgrado en biología en la Universidad de Guadalajara y profesor titular de alta especialidad médica en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Y su contraparte en enfermedad localizada, el doctor Alejandro Villalbazo Anaya, que es egresado del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional de Occidente, del siglo XXI, es médico no familiar adscrito al Departamento de Radio-Oncología del UMA, especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente, en el IMSS. Posteriormente, en por qué no dar radioterapia y por qué es mejor la cirugía, nos hablará el doctor Ismael Serrano Portillo. Él es cirujano urólogo egresado del Centro Médico Nacional de Occidente, es expresidente del Colegio Mexicano de Urología Nacional, expresidente también del Colegio Jalisciense de Urólogos y profesor titular de posgrado de Urología ante la Universidad de Guadalajara. Y en cuanto a por qué no cirugía y sí radioterapia, el doctor Luis Héctor Vallardo López, él es egresado de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, realizó un posgrado de radiocirugía y radioterapia en condiciones estereotácticas de los hospitales públicos de París, y actualmente es el jefe del departamento de radioterapia de la UMA, especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Posteriormente hablaremos de estas aplicaciones en la enfermedad localmente avanzada y metastásica. Nos acompañará el doctor Guillermo Sánchez Villaseñor. Él es cirujano urólogo egresado del Centro Médico Nacional de Occidente, es profesor de posgrado de urología tanto en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad Autónoma de Guadalajara, coordinador del capítulo de oncología en el Colegio Mexicano de Urología Nacional, es vocal del Consejo Nacional Mexicano de Urología y actualmente médico adscrito al Hospital General Regional 100 Días, aunque no sé si ya es en otra institución, todavía sigue siendo. Entonces prácticamente seguimos ahí. Y su contraparte, hablando de localmente avanzada y enfermedad metastásica, el doctor Samuel Gutiérrez Batis. Él es egresado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es médico no familiar adscrito al Departamento de Radio-Oncología del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, este es el panel de expertos. Espero que sea esta reunión de valor para ustedes. Creo que se puede generar bastante conocimiento. Esperemos que cualquier duda al final podemos contestar. Entonces comenzamos con cáncer localizado. El doctor Román Carvajal. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Aquí lo que tratamos cuando hacemos una cirugía radical es la extirpación total de la glándula prostática, la erradicación de la enfermedad con la preservación de la continencia y de la potencia sexual, un incremento en la sobrevida global y en la sobrevida cáncer específico. Ya no ahondaré mucho en ello, creo que Gary lo expresó muy bien. Ahora estratificamos, es decir, paciente en relación a algunos valores tenemos que estratificarlo, en qué riesgo está, es muy bajo riesgo, probablemente lo vigilemos, eso es lo estándar, y quizás en el que estamos impactando más en el riesgo intermedio, favorable o no favorable. Esta gráfica yo la presento mucho porque me encanta. Creo que con esta gráfica termino mi ponencia. Creo que no hay mucho que decir al respecto. Si es un paciente de muy bajo riesgo, no hay que hacer nada, hay que vigilarlo. Y vigilarlo consiste en estar haciendo estudios periódicos, resonancias, biopsias de nuevo, y vigilar que esto no se nos esté escapando. No es una vigilancia muy activa, es una vigilancia donde está involucrado, está implicado demasiados estudios. Probablemente es caro, probablemente es molesto, pero les puedo decir que hoy día tengo pacientes mexicanos, con cerebro mexicano y latino, que están dispuestos a llevar este tipo de vigilancia, este tipo de seguimiento. Probablemente donde tengamos que ahondar un poco más es en este grupo. Agregaría quizás algunos marcadores y algunos medicamentos ayudantes. En si se fija, es cirugía radical o
radioterapia. No es radioterapia o cirugía radical. Y en este panel de expertos está también Astro, está SIO, está la Sociedad Americana, es decir, están todos. Y se coloca primero cirugía radical. ¿Por qué? Bueno, pues porque no vamos a tener tumor. No es lo mismo tener radiado un tumor, pero tenerlo dentro. Eso si se lo platican a cualquiera de ustedes, creo que el primero es 1 y después es 2. Y les voy a explicar por qué también esta lógica. Bueno, si las sociedades europeas también están pensando en lo mismo, los riesgos intermedios, alto riesgo, etc. Pero los trajes tienen que hacerse a la medida, como siempre les digo. El paciente tiene que estar bien estratificado y el paciente tenemos que dedicarle algo en especial en relación a todas las variables evaluables que tuvimos a bien tener. Vean esto. Este resultado es un resultado de un patólogo del sector público, donde lo único que hace bien es la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Pero es increíble que Donald Gleason describe esto en 1966 y todavía hay patólogos, después de las revisiones de Epstein, que todavía no saben describir una muestra. Y más o menos en los 40 también empiezan a verse los genes reparadores, y ellos, hay una doctora muy importante desde los 40 empieza a estudiar, Evelyn Whitkins, empieza a estudiar los genes reparadores, y hoy día puedes detectar en esta muestra que este patólogo no supo describir. Ya puedes detectar algunas alteraciones moleculares de DNA, algunas alteraciones en BRCA1, BRCA2, mismatch-pair, etc. Y probablemente estés pensando que este paciente desde esta muestra vaya a evolucionar totalmente diferente. Y hoy ya tenemos autorizados medicamentos como el Imparsa o la Parib, desde el 7 de agosto, hace poquitos días, hace poquito más de 10 días, 2 semanas, el cual ya está autorizado para esos pacientes que tienen alteraciones diferentes a lo que nosotros hemos tratado durante muchísimo tiempo. ¿Cómo lo vamos a saber si nada más radiamos a este paciente? Pues tenemos que analizar la biopsia y tenemos que analizar la pieza. Y en esos pacientes en particulares, si no es bien el mayor porcentaje, si no es un porcentaje menor, pero vamos a detectar ese paciente y cada vez menos pacientes se nos van a escapar. Pero no hay otra forma más que tener la muestra, tener el tejido y poderlo analizar. Esta es nuestra próstata. Radiarla y tener nosotros todo el contexto es complicado. La radiación todavía no llega a ser tan selectiva como nosotros podemos hacer magnificando por medio de cirugía laparoscópica asistida por robot, una muy buena cirugía abierta, etc. Difícilmente podrán identificar lo que nosotros vemos a 10 centímetros de nuestros ojos. No lo podrán hacer jamás. Y vamos a resonancia magnética, que también se basa muchísimo en esto, pero estamos obviando cosas que parece que son muy sencillas y no. Resonancia magnética se supone que nos puede detectar las lesiones índex. ¿Qué quiero decir con esto? Las lesiones mayores y las lesiones más agresivas. Alguien tenía muchas críticas al respecto en relación a que podía detectar casi la gran mayoría de tumores. No, no es así. Y que podíamos estar tratando tumores indolentes o tumores no importantes. No es tan así. Lo que regularmente puede detectar son los tumores que tienen un Gleason score más alto y tumores más grandes. Entonces podemos detectar lesiones índex, tumores que son clínicamente importantes o impactantes. Y en relación a lo que estuvimos platicando ayer de Mark Emberton, hay muchas críticas ahorita al respecto, porque podemos tratar con terapia focal en este localizado. Sin embargo, recuerde que no tiene una sola localización, es multifocal el tumor. Entonces, difícilmente podemos radiar a una parte, poder hacer crío, poder hacer nanolize o poder hacer algo, porque podemos tener lesiones en otro lado. Y estas lesiones aparentemente eran no significativas. Sin embargo, nos damos cuenta que esas lesiones que no son índex, por ejemplo, en esta muestra, que vemos algunas lesiones que no estaban vistas en la resonancia magnética, vemos que sí tienen marcadores que se comparten con algunos tumores que en algún momento van a ser castración resistente. Entonces, no son tampoco indolentes. Vemos que hay tumores
tumores que tienen pérdida de PTEN, que tienen algunas variantes de DNA y que sin embargo eran invisibles o que tienen un PIRAT entre 1 y 2 y que para nosotros eran invisibles o no biopsiables. Y después de que tienes toda la muestra te das cuenta que no, que si bien son invisibles a la resonancia magnética, no son tan deleznables o no son tan poco importantes porque pueden compartir ciertas vías que en lo sucesivo son las mismas vías que te llevan a una castración resistencia. Vean esta gráfica, está sencilla, está muy saturada, pero está muy sencilla. Diríjanse a este paciente, el paciente número 6. Es un paciente que tiene lesiones no visibles, es decir, PIRATS 1 o PIRATS 2. Y sin embargo, tiene un divisor 4 más 3. Es una ISO 3. Entonces, no era menor. Y sin embargo, no se vio en la resonancia magnética. Es decir, cuando estamos haciendo nosotros resonancia magnética y que pensamos que con eso podemos hacer una terapia focal, o podemos radiar, o podemos morses selectivos, no, realmente no, porque estamos obviando el resto del parénquima. Y esto, evidentemente, nos cambia el panorama. Ahora quiero llegar a esto. Este artículo también es muy nuevo, de hecho está en prensa, lo escribe Rocco, todo el mundo ha oído hablar de Rocco, y es en la serie de pacientes de Vipul Patel. Y entonces, él lo que trata es de describir todos los nomogramas y todas las tablas pronósticas que tenemos. La que más usamos es la tabla de Partin, pero sin embargo no están validadas. Es en pacientes de ellos, en el tipo de cirugía de ellos, pero no el nuestro. Y entonces obvia muchas cosas, como por ejemplo EPE, que es extensión extraprostática. Y entonces no estás pronosticando extensión extraprostática. Y ellos, en las mejores manos del mundo, alguien que lleva más de 10,000 casos, tienen casi un 30% de extensión extraprostática. Entonces tenemos que seleccionar muy bien a nuestro paciente y además tenemos que ser muy precisos al momento de hacer la cirugía. No es una cirugía para todos, no es una cirugía estándar ni democrática. Vean lo que les estoy comentando. El número sobre la subestadificación que tienen es muy alta. La verdad es que cuando analizan la pieza, la gran mayoría o una tercera parte están con extensión extraprostática. Entonces, mucho ojo con esto. Y si además esa pieza la hace alguien que no lo evaluó correctamente y además que no es muy hábil quirúrgicamente o es inexperto quirúrgicamente en esta área, bueno, pues ustedes multiplican por 2 o por 3 las extensiones extraprostáticas. Y entonces, este estudio comenta que si bien la resonancia me puede detectar algunas extensiones, no es tan sensible como nosotros pensamos para detectar extensiones. Ellos están pensando que en lo sucesivo, que hoy día, por ejemplo, PET-CT nada más se usa para recurrencia tumoral, no para otras cosas. Que lo hagamos para muchas cosas es diferente, pero lo estándar es que se use para recurrencia tumoral. Están pensando que en lo sucesivo podemos tener mayor precisión al momento de evaluar y que, por ejemplo, PET-CT con PSMA pueda ser útil para ver quizás algún escape ya previo a la cirugía, ¿no? Y poderlo tratar ahora sí de una forma multidisciplinaria. Quiero terminar mis 10 minutos que me quedan con esto. Estas próstatas son abiertas, pero bueno, el equipo con el que yo trabajo pues, hace 1 o 2 semanales, desde hace muchos años, más de 2 décadas. Y esta próstata es una próstata robótica, el grupo al que pertenecemos Felipe y yo de robótica, también es un grupo que lleva más de 300, y verán que no hay diferencia entre una y otra. No quise ir susceptibilidades, pero si se fijan en Face salen muchísimas próstatas que las sacaron por el tímpano, las sacaron por el cuello, y bla, 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 pero están despedazadas. ¿Y alguien qué hace? Todos los días. Estoy viendo aquí al doctor Neira, que tiene la mayor experiencia en esta zona. Bueno, cuando veo una pieza de esas, dice, bueno, esto lo sacaron en pedazos, evidentemente rompieron bordes, no hay vesículas seminales, y todo sirve esto para poder estratificar. ¿Cómo vas a entintar? ¿Cómo va a salir la cápsula? Si no hay cápsula, si la vesícula está fuera de él. Y si revisan este artículo que lo estuvimos compartiendo mi partner y yo, esto es motivo de volumen. Tienes muchísimo volumen, ahora vas a tener unas muy buenas piezas. Tienes poco volumen, llevas 2, 3, 4, 10 robóticas, no va a ser la misma pieza.
Y eso hay que entenderlo así. Y probablemente, esa es una crítica que yo tengo a Intuitive, porque exigen mucho a los doctores que tengan que tener tal número de casos. Y entonces, en esa búsqueda del número de casos, no hay esa discriminación del mejor paciente. Si tú me tienes un paciente que por pronóstico tiene mucha probabilidad de extensión extraprostática y no eres lo más hábil a este momento, claro que lo vas a lograr, pero a este momento no lo eres, lo más probable es que ese paciente va a tener bordes positivos o va a tener extensión extraprostática, así de sencillo. Entonces, yo creo que si va empezando uno tal modelo de cirugía, tiene uno que escoger al mejor paciente y bueno, yo creo que esta cirugía debe estar dedicada o efectuada por las personas que más volumen tienen, a efecto de tener los mejores resultados. Les comento, por ejemplo, que el día de hoy se atrevió un oncólogo quirúrgico a meterse a hacer una radical de próstata en mi hospital. Evidentemente no le sacó las seminales, el sangrado, los gastos pues, son muchísimo mayores que lo que una persona que sí lo sabe hacer no lo tiene. Con esto concluyo y los invito a todos a seguir enamorados de esta cirugía, pero pues pronosticar mejor, hacer mejor las cosas y si se van a dedicar a esto, bueno, pues que lo hagan más frecuente para tener los mejores resultados. Muchas gracias. El doctor Alejandro Villalbazo Naya nos hablará de las indicaciones de radioterapia en cáncer de próstata localizado de riesgo bajo e intermedio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar de radioterapia en lo que es cáncer de próstata localizado. Lo que vamos a tener aquí muy en cuenta es lo que tenemos como una evidencia dentro de lo que es las guías de la práctica clínica, tanto mexicanas como europeas, como las de Estados Unidos. Aquí principalmente lo que tenemos que tener en cuenta que para este tipo de enfermedades totalmente localizadas tenemos estas 4 guías, generalmente son las que nos estamos basando y tomando en cuenta para tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. La primera, la que siempre hemos tenido es la NCCN, la que sigue es la europea, y lo que es de la Gran Bretaña y las guías de la práctica clínica, que cabe destacar que este año fue ya la actualización de esta y está muy apegada, por no decir que está totalmente copiada de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en las 4 guías, en lo que es cáncer localizado, tenemos lo que es vigilancia activa, lo que es radioterapia y lo que es manejo quirúrgico con la prostatectomía. Ya en lo que es dentro de los algoritmos de manejo de la NCCN, tenemos que las opciones que vamos a estar teniendo obviamente es la vigilancia activa, lo que es la prostatectomía y lo que es la radioterapia. Deben de estar ustedes teniendo en cuenta que el punto de corte o lo que va a hacer la diferencia es que si el paciente puede durar más o puede durar menos de 10 años. Dentro de lo que son más de 10 años, las opciones de tratamiento es que el paciente se puede llevar a una terapia externa con radioterapia o una terapia intersticial o que es la braquiterapia, ya sea de alta tasa o de baja tasa. Y posteriormente, dentro de lo que es la prostatectomía, lo que me gustaría que estoy dando en cuenta es que lo que es los factores adversos, que obviamente lo que había dicho el doctor Carvajal, que los pacientes que tienen un borde positivo o que tienen una infiltración, lo que son las vesículas seminales, esos pacientes se tienen que llevar lo que es un manejo de una radioterapia adyuvante que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de lo que es la guía europea, nos vamos a estar enfocando mucho en lo que son los tratamientos activos. Dentro de los tratamientos activos es ya sea que el paciente se lleve a prostatectomía o se lleve a una radioterapia conformal, y las recomendaciones es que este paciente se lleve a una radioterapia de intensidad modulada o de arcos volumétricos o de arcos conformales dinámicos que se pueden otorgar con los aceleradores lineales que actualmente estamos teniendo ya en nuestro hospital. Dentro de lo que es el riesgo bajo, en las guías de la práctica clínica de nuestro país, no hay ninguna diferencia, o ellos no dicen cuál es la mejor opción para ese tipo de pacientes
y mencionan que el tratamiento con la prostatectomía es la que nos va a dar un mejor control local para esta enfermedad, y que la radioterapia sigue siendo una de las mejores opciones para el tratamiento de este tipo de pacientes en un momento dado que el paciente no acepta o por las comorbilidades que él tiene no es posible llevarlo a una cirugía. Dentro de lo que es el riesgo intermedio, lo que tenemos que tener en cuenta es que el manejo quirúrgico, lo que va a hacer la diferencia es el tener o el hacer lo que es una prostatectomía más o menos lo que es la linfa extendida, siempre y cuando se tenga un porcentaje más del 5% o los normogramas que actualmente se están manejando. Y dentro de esas mismas opciones de lo que es el riesgo intermedio, seguimos teniendo la presencia de lo que es la radioterapia externa o con la brachiterapia solamente. Y obviamente puede estar presente lo que es la presencia de los hallazgos adversos o los factores de mal pronóstico para lo que es la recurrencia. Ahora bien, dentro de lo que es el riesgo intermedio en la guía europea sigue teniendo la misma connotación, que se puede llevar el paciente a una prostatectomía o un manejo de lo que es radioterapia. Lo que ya no entra es lo que es el manejo, la vigilancia activa principalmente. Dentro de lo que es el riesgo intermedio, la guía de la práctica clínica de nuestro país no hace ninguna diferencia. Las mismas recomendaciones son tanto para lo que es bajo riesgo como para lo que es el riesgo intermedio. Me gustó mucho este artículo es del 2012 de la revista británica de urología, en la cual se hizo desde el 2000 al 2010, fueron 18,000 artículos y solamente se llevaron a un análisis 841 artículos. Este artículo, de una forma muy especial, tiene estos criterios de inclusión, y lo que me gusta mucho es que estos pacientes fueron llevados a una radioterapia con una dosis mínima de 72 grays. Estos pacientes deben de tener por cada subgrupo, por ejemplo, los de bajo riesgo, intermedio o alto riesgo, deben de tener por lo menos 100 pacientes para que sean enrolados esos tipos de artículos. Si ya vemos después lo que son las tablas de cada grupo de riesgo, vemos que hay pacientes que se llevan a una prostatectomía robótica, lo que es implantación de semillas solamente, lo que es radioterapia externa con semillas, lo que es radioterapia externa con semillas más manejo hormonal, y todo esto se mandó a hacer una revisión estadística, encontrando que los pacientes de bajo riesgo les iba mucho mejor con el manejo con lo que es la brachiterapia, que es con la color azul, a comparación de lo que es la cirugía. Dentro de lo que es en el rubro de los pacientes de riesgo intermedio, si se dan cuenta, la misma brachiterapia y lo que es radioterapia con lo que son semillas está estadísticamente más significativa por arriba de lo que es la cirugía. Y ahora vamos a entrar a lo que es la adyuvancia. Aquí lo que me llamó mucho la atención es que la guía de la práctica clínica, las guías europeas y lo que es la NCCN no te dice un porcentaje concreto de los pacientes que tienen la necesidad de llevarse a una adyuvancia. Entonces, haciendo una búsqueda sobre esta información, encontré este artículo que está del 2015, son 630 pacientes y se conocen solamente 110, fueron prostatectomías del 2005 al 2008 y se presentó una recurrencia bioquímica, y se encontró que el 30% de los pacientes que fueron llevados a esta prostatectomía fueron los que se obtuvo lo que es un borde positivo o una infiltración en lo que es los tejidos circundantes. El otro artículo es los márgenes positivos en lo que es en la pieza quirúrgica post-prostatectomía. Aquí fueron 1048 artículos de 2004 a 2017 y solamente se llevaron a 41 a análisis. La media de seguimiento fueron de 17 a 174 meses. En este artículo, obviamente, la presencia de lo que es el borde positivo o el borde intentado se reflejó en que el paciente tuvo una recurrencia bioquímica, provocando así que se tuviera un control sistémico de la enfermedad.
Entonces, los puntos a considerar que tenemos que tener muy en cuenta al momento de que el paciente se lleva a una prostatectomía en contra con lo que es una radioterapia, esto fue unas cifras que están en las guías europeas, es que tenemos que la supervivencia y metástasis en la radioterapia es 8%, la prostatectomía es 8%, incontinencia urinaria 39 a 49%, porque hay dos cifras, porque es a los 5 y a los 10 años. Prostatectomía radical 71% con 69, disfunción eréctil 48 contra 36, prostatectomía radical 67 a 36%, incontinencia fecal 5%, 4% y 1% a lo que es la prostatectomía radical. Entonces, lo que yo pongo en esta diapositiva es que obviamente el manejo quirúrgico puede traer un poquito más de complicaciones, tanto agudas como a largo plazo, y el manejo con lo que es la radioterapia, sí hay efectos agudos, si el paciente tiene diarrea, si el paciente puede tener disuria, pero eso obviamente, como vimos en las cifras previas, estos efectos adversos se pueden ir disminuyendo poco a poco conforme vaya pasando el tiempo. Y tenemos este último artículo de 2017 en el cual se compara lo que es la prostatectomía con lo que es la radioterapia. Aquí lo que llama mucho la atención es que la causa específica por mortalidad de cáncer después de una prostatectomía es mucho menor que a los pacientes que se llevan a una radioterapia, pero si se dan cuenta, lo que es la supervivencia libre de falla bioquímica es mucho mejor a los pacientes que son llevados a lo que es radioterapia. Entonces, si el paciente no tiene una falla bioquímica después de una radioterapia o es menos en lo que es radioterapia, obviamente el control local y la sobrevida en ese tipo de pacientes va a ser mucho más larga. Entonces, lo que yo concluyo es que obviamente no hay una diferencia entre una radioterapia y la prostatectomía radical en pacientes de cáncer localizado. Hay que explicar de una forma concreta los riesgos y los beneficios al paciente. Como dijo el doctor Carvajal, cada paciente debe de tener un traje hecho a la medida. El paciente tiene que tomar la decisión de cuáles son los efectos que va a querer obtener, tanto benéficos como a largo plazo, como efectos adversos, y la decisión de 100% de lo que es el paciente. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el tema es por qué la cirugía sí y la radioterapia no en el cáncer prostático. Y a continuación estará el doctor Vivenza Portillo con nosotros, participando en esta. Buenas noches a todos, agradezco la invitación a participar en este panel y sobre todo quiero agradecer la disposición que tuvo el servicio de radiología de la terapia del Centro Médico de Occidente, y agradecerle al jefe de servicio, al doctor Vallardo, el poder conjuntar 6 agendas. Es complicado, pero cuando se tiene la disposición de hacerlo y cuando se tiene las ganas y el gusto por hacerlo, pues siempre es posible. Vamos a discutir este tema: por qué cirugía sí y por qué radioterapia no. Bueno, desde el año más o menos 2009 se trató de desvirtuar la cirugía radical para cáncer de próstata. Esto debido a esta oficina en Estados Unidos que se llama así, que es la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos de Estados Unidos. En 2009 ellos hicieron el análisis de 2 estudios muy importantes, un estudio en Estados Unidos, otro estudio en Europa. Llegaron a unas conclusiones que podemos revisarlas. Estos 2 grandes estudios tienen muchos sesgos, pero ellos sabían que tenían la necesidad de poder impactar a la sociedad a nivel internacional, y la forma de hacerlo es presentando esos estudios no en eventos académicos. Lo que hizo esta Fuerza de Tarea de Estados Unidos fue presentarlo, pero presentarlo
a los medios de difusión. Entonces lo presentaron, por ejemplo, en ABC World News, es que había un terremoto al día, es un debate sobre el cáncer de próstata en el hombre, y en el New York Times es que el antígeno prostático no salvaba vidas y que al contrario provocaba procedimientos que no eran necesarios, dejando decenas de miles de pacientes incontinentes, impotentes, y si no es que ambos. Eso fue lo que lanzó esta oficina. Básicamente es esto. También la publicación en el New York Times, que fue en el 2009, y decía esto, que realmente el antígeno prostático salvaba muy pocas vidas, y parecía más bien exponer a los hombres a tratamientos y riesgos innecesarios, de acuerdo a los dos estudios. Son estos dos estudios, este estudio que se llama así, PCLO, donde incluyeron 76.693 pacientes, y aquí están algunas de los sesgos que tienen estos estudios que presentaron. Y el otro, que es el estudio europeo, con 182.000 pacientes, también con sus sesgos, y es donde se basó la fuerza de tarea de Estados Unidos para desvirtuar la prostatectomía radical. Pero si nosotros queremos justificar la prostatectomía radical, y esta es una publicación que todos los que están aquí de residentes y todos los jóvenes deben de conocer, porque si nosotros queremos mostrarle al mundo o al paciente por qué una prostatectomía radical funciona, es porque hay esta evidencia, y esta es la mejor evidencia que existe a nivel internacional. Este estudio se llama el estudio escandinavo. Este estudio, para que sepan, empezó en el 89 y se terminó en el 99. Es el mejor estudio que existe para que cuando alguien les pregunta por qué están haciendo prostatectomías, porque hay una muestra muy clara en esta publicación que demuestra los beneficios de la operación. Este estudio, que es el escandinavo, son 695 pacientes, los cuales fueron aleatorizados. Esto no está comparado con radioterapia, hay que hacer la aclaración. Son 347 pacientes que se fueron a prostatectomía y 348 que se fueron a vigilancia. La conclusión de esta última revisión que se hizo en 2018 es que con prostatectomía se ganan casi 3 años de sobrevida haciendo la operación. Les quiero mostrar, porque el panel de discusión es comparado con radioterapia, algunos pocos estudios que demuestran cómo cirugía tiene algunos beneficios, y después vamos a aclarar sobre radioterapia. Este es un estudio publicado por el doctor Peter Scardino, ya ahora en Nueva York, en donde hicieron estas dos clasificaciones fueron dos centros, en Baylor y en el Memorial en Nueva York. Son dos grupos de pacientes, 1.318 a los cuales se les hizo cirugía abierta más linfadenectomía, y 1.062 pacientes a los cuales se les dio radioterapia externa y con deprivación hormonal en tan solo el 56%. Y los resultados son estos. Es una menor posibilidad de que el paciente desarrolle metástasis. En esta pregunta, ¿tienen apuntado esto? Una reducción en la posibilidad de metástasis en los pacientes que fueron sometidos a cirugía, y cuando se hace el análisis de la probabilidad de recurrencia en base a las tablas de Catán, igualmente menos probabilidad de recurrencia con cirugía cuando se compara con radioterapia. Este es otro estudio. Este también es un estudio ampliamente conocido, porque son todos los pacientes que se sometieron o que entran al Registro Nacional de Estados Unidos, que se llama así. Es el estudio CAPTURE, es el estudio que lidera el doctor Peter Carroll. Este otro estudio también es interesante porque es un estudio comparativo. Son una cantidad enorme de pacientes que fueron comparados.
son 5.000 pacientes sometidos a prostatectomía, 1.143 pacientes sometidos a radioterapia, 1.329 pacientes sometidos a bloqueo androgénico, en total 7.538 pacientes. Estos son los resultados. La curva de Kaplan-Meier, mejor sobrevida para prostatectomía, también mejor sobrevida específica o probabilidad de sobrevida a 10 años para prostatectomía radical. Y quizá el estudio que más publicidad tiene, el estudio que más gente conoce, este es un estudio comparativo. Este es un metaanálisis, es un estudio comparativo precisamente entre prostatectomía y radioterapia. Igualmente, el total de estudios analizados fueron 19. Perdón, está medio raro esta. Estos son los resultados. La gráfica de arriba, que es la mortalidad total, todos en este metaanálisis, todos van dirigidos favorables hacia cirugía. En la parte de abajo, que es la de cáncer, mortalidad específica para cáncer, también todos en favor a cirugía. Y finalmente quiero otro de los estudios. Es este estudio, hablando de este estudio del PSLO, que es el plico que se conoce del estudio americano que tomó en cuenta la Fuerza de Tarea de Estados Unidos, a los pacientes que les detectaron específicamente cáncer en este estudio, hicieron un análisis y también hicieron dos grupos, es decir, 2.044 pacientes fueron sometidos a prostatectomía y 1.909 a radioterapia con o sin bloqueo. Este es el estudio más reciente, publicado en abril del 2009, y estas son las gráficas también de qué pasa en los pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Siempre todo a favor de la cirugía. Estamos hablando, y el análisis final dice que la prostatectomía tiene una mejor sobrevida total y tiene una mejor sobrevida específica por cáncer. Entonces, ¿por qué hacer cirugía y por qué no mandar al paciente a radioterapia? Es claro que se tiene un mejor control de la enfermedad, se tiene menos carga tumoral, y ya ustedes podrán ver cómo en las siguientes ponencias les van a hablar de la importancia de quitar el tumor primario, de quitar ese grupo de células, esa clona de células que es la que está mandando las metástasis. Entonces, el tener control de la enfermedad, eso es muy importante. Y el otro parte que es fundamental es el tener el estudio histopatológico. En radioterapia, desafortunadamente, no se tiene la etapa final porque no se tiene una pieza quirúrgica. Entonces, si ustedes al final del tratamiento tienen una pieza quirúrgica y ahí les dice cuál es la situación real del paciente, es muy fácil que entonces, con el resultado final, ustedes puedan inmediatamente empezar a clasificar al paciente y poderle dar un tratamiento adyuvante temprano y no esperar a que pase todo el efecto de la hormonoterapia y de la radioterapia para poder tomar una decisión de qué hacer con ese paciente. Es decir, podemos tener una extensión y un grado para poder decidir la adyuvancia, y bueno, es igual si se decidió por hacer radioterapia, es más complicado hacer una terapia de salvamento en aquel paciente que ya fue sometido a radioterapia. Es decir, operar un paciente que ya se le dio radioterapia es muy complicado, y igualmente solo personas que tienen muchísima experiencia se pueden meter en estos casos, y igual el resultado funcional y el resultado de calidad de vida es muy malo, porque es muy difícil hacer una reconstrucción en tejidos que ya han estado radiados. Esto es lo que hablábamos también. Eso es otra ventaja de tener la pieza,
es que cuando se toman decisiones de dar radioterapia, se toman en base a las biopsias. Y a veces el resultado final no es el mismo, no coincide el resultado de Gleason que tienen en la biopsia con el resultado de Gleason que tienen en la pieza final. Este estudio es interesante porque nos dice en 1113 pacientes que les hicieron prostatectomía radical como el 27% estaba sobregraduado, el 11% estaba infragraduado y solo el 62% coincidía con el estudio de la biopsia. Es decir, si nosotros, como pasa con la radioterapia, estamos basándonos en hacer una decisión de tratamiento en una biopsia, nos podemos estar equivocando en la etapa que el paciente tiene precisamente por el grado de Gleason que no coincide con el de la biopsia, con el de la etapa final, con la cirugía. Otra ventaja es que si el paciente tiene hiperplasia, además de cáncer de próstata, entonces si ustedes le van a hacer cirugía, pues le van a curar las dos cosas. Diferente a que si el paciente tiene cáncer de próstata, hiperplasia, y si le van a dar radioterapia, el paciente, sus síntomas se van a agravar. Es decir, se va a tratar el cáncer, pero la hiperplasia se va a agravar por los datos y por los efectos irritativos que pueda tener. Y la otra situación es que es muy difícil considerar cuando hay una recaída. En cirugía es muy fácil determinar si la cirugía fue efectiva o no. Ustedes al mes y medio toman un antígeno prostático y exactamente ya saben si ese paciente quedó curado o no quedó curado. ¿Cómo? Con esta definición de quedar curado con una DIR menos de 0.2 nanogramos por mililitro, que está considerado como parte de las guías de manejo de la Asociación Americana. En cambio, con radioterapia es más complicado saber si realmente hubo una respuesta. ¿Por qué? Porque acuérdense que con radioterapia lleva bloqueo androgénico también. Entonces se dice que tienen que tener una DIR arriba de 2 nanogramos por mililitro, y para saber si realmente la radioterapia fue efectiva hay que esperar que pase todo el efecto del bloqueo y que los niveles de testosterona lleguen a la normal para poder determinar si realmente la radioterapia fue efectiva o no. Y estos son algunos de los efectos. Invariablemente los pacientes que van a radioterapia siempre van acompañados de bloqueo androgénico, y estos son todos los efectos secundarios que tiene un bloqueo androgénico, ¿no? Los que más miedo tenemos son a los infartos agudos del miocardio o a las enfermedades cerebrovasculares. Entonces también hay que tener en cuenta que no solo la parte tiene efectos secundarios en la radioterapia, sino también los tratamientos que se utilizan conjuntamente con la radioterapia que pueden llevar a estas consecuencias. Y bueno, esta es una recomendación, esta no es una recomendación mía, yo no les voy a dar recomendaciones, les voy a presentar las recomendaciones de expertos. Y esta publicación es interesante porque da estas reglas, 5 reglas de oro de cómo se debe hacer el manejo, desde cómo hacer antígeno, y si van a, finalmente la regla de oro número 5 en el cáncer de próstata dice que si ustedes se va a tratar, háganlo en un centro de alto volumen. ¿Por qué? Por todo esto que ya se habló anteriormente por mis colegas respecto sí hay una diferencia entre ser tratado por una persona que tiene mucha experiencia contra una persona que no tiene experiencia en hacer el tratamiento. Entonces mi conclusión de este panel de discusión es que sí, la cirugía es mejor, pero se debe hacer en centros de alto volumen por un cirujano experimentado. Y esta persona, que es la que me decía el doctor Román, esta persona a la fecha lleva 12,000 procedimientos. Prácticamente hace una prostatectomía con los ojos cerrados. Muchas gracias. Gracias, doctor Serrano. A continuación hablaremos de radioterapia, sí, ¿por qué no la cirugía? El doctor Luis Héctor Gallardo nos presentará. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí, donde tenemos amigos pues, de muchos años, colegas,
médicos que nos hacen favor de referirnos pacientes. Y antes que otra cosa, manifestarles mi respeto y solidaridad a su colegio, su especialidad. Tuvimos, por supuesto, la oportunidad de tratar al doctor Ezequiel por bastantes años y bueno, lamentablemente eso fue parte de los motivos que orilló a posponer esta sesión. Originalmente, y esto fue muy curioso, la primera reunión de trabajo que tuvimos con esta mecánica, originalmente se me pidió que habláramos este tema en concreto en 5 minutos. Conforme fue avanzando la semana me dijeron 10, a las 3 semanas lleven 20, entonces en promedio vamos a hablar, voy a tratar de resumirlo en 10 minutos, ya que muchos de los temas ya se abordaron tanto por el doctor Carvajal como por el doctor Villalbazo. A diferencia entiendo pues el rol de esto, me ha tocado estar en sesiones similares, incluso la última en un foro exclusivamente de cáncer de próstata en la Sociedad Europea de Radioterapia, donde una sesión similar estaba el doctor Bossi del Gustavo Roussy, que probablemente es una de las personas con más experiencia, sobre todo en tecnologías modernas de radioterapia, y el doctor Brillanti, que tengo entendido que también publica bastante al respecto. Y aquí sí, si me perdonan, no me voy a poner el casco de Darth Vader como la diapositiva previa que ponían. Me es difícil ponerme completamente el traje de antagonista de la película, porque yo soy convencido también del papel de la prostatectomía radical. Entonces, a diferencia de la postura previa, de posturas previas, esa no es mi papel, soy un convencido, y yo creo que, como vamos a ver más adelante, ya se ha tocado también, hay indicaciones muy precisas, o hay pacientes que se deben interiorizar y que sean, por supuesto, van a ser candidatos a una cirugía radical, y va a haber otros que van a ser muy buenos candidatos para esto. Bien, partimos de esta premisa. Las tasas de curación para pacientes, ya lo vimos, de próstata localizados son aproximadamente las mismas para aquellos pacientes tratados con una prostatectomía radical para aquellos tratados con una radioterapia, pero aquí hay que hacer énfasis, y ahí también actualmente es un poco las estadísticas injustas con la especialidad por lo siguiente: se compara o viene a la mente lo que venía siendo la radioterapia previa. Podemos dividir esta radioterapia concretamente en nuestro medio de 12 años para atrás y la actualidad que tenemos. ¿Por qué? Porque antes lo que teníamos eran cobaltos, o en el mejor de los casos aceleradoras lineales, que no podían ofrecer técnicas modernas de radioterapia, como puede ser la IMRT o cualquiera de las otras modalidades que mencionó el doctor Villalbazo, rápida y demás. Pero la clave probablemente va a estar en esta parte, lo que viene siendo la IGRT, que esto va a ser dentro de el arsenal tecnológico que podemos contar, nos va a permitir hacer un monitoreo diario y tener una precisión muy alta de dónde estamos depositando la radiación. Sabemos, y eso seguramente les ha tocado estar en charlas previas, no es el motivo de la plática de hoy, donde la precisión puede variar si no se tienen ese tipo de accesorios, desde la cantidad de aire que hay en el recto, desde la cantidad de orina que puede haber en la vejiga. Pero la IGRT nos va a disminuir con esto, ya que podemos hacer, si es necesario, diario un monitoreo que no nos va a llevar más de un minuto, para tener perfecto conocimiento de dónde está la próstata, dónde está el recto, por supuesto, y la vejiga. Entonces esto, aquí sí quisiera ser muy puntual. Hay que ser muy cuidadosos cuando se evalúa la radioterapia. En el pasado, yo cuando empecé a ejercer aquí en Guadalajara, prácticamente en el IMSS eran cobaltos, y obviamente las dosis a las que se podían llegar pues eran dosis muy bajas, prácticamente entraban en el terreno paliativo. De ninguna manera se pretendía llegar a dosis curativas, caso contrario a la actualidad. ¿Por qué como tal? Otro punto muy importante es, sabemos, y lo tocó el doctor Villalbazo también, y lo vemos con bastante frecuencia, que este tipo de pacientes van a necesitar un segundo manejo regional o local por las características anatomopatológicas, que si bien estoy completamente de acuerdo, y ahí sí no tengo argumentos para debatirlo, el contar con la pieza completa siempre va a tener una ventaja. Sin embargo, también en el momento del análisis, con una frecuencia relativamente alta, por más experto que sea el cirujano, frecuentemente va a requerir de una dosis de adjuvante de radioterapia. Obviamente también, ustedes son los expertos en esto, el tratamiento no está exento de efectos secundarios independientemente de las técnicas que se manejan. Obviamente esto ya es pasado, me queda claro. Las complicaciones más comunes de sangrado, la secreción rectal, lesión ureteral,
estoy convencido y lo hemos visto, lo que veo yo en la práctica, sobre todo hospitalaria, cada vez son menos frecuentes afortunadamente, hasta las tardías como puede ser la estenosis, la incontinencia y la impotencia, que este punto, y insisto en lo que ya se ha tocado, yo creo que la decisión del paciente, el informar al paciente, va a ser fundamental, exponerle lo bueno y lo malo, por supuesto, de las dos técnicas, y el paciente debe tener un peso muy importante en la decisión. Puedo decirles con mucho orgullo que también, de cuando empezamos a practicar la radioterapia aquí en Guadalajara a la fecha, la evolución que ha habido y la comunicación que ha habido con los urólogos, con los colegas, es abismal la diferencia. Con varios de ustedes tenemos oportunidad de compartir casos, de discutirlos, y cuando creemos que es una buena opción, pues bueno, se plantea la opción de una radioterapia de estas características, con hasta el momento bastantes resultados. Les puedo decir que en la práctica actual, en mi caso personal, más del 50% de los casos que estamos tratando son próstatas, a diferencia de lo que probablemente hace unos 10 años era mama, lo que tenía presentando el primer lugar, actualmente es próstata por mucho. Y bueno, otro tipo de complicaciones agudas también, aún, como dicen, en las mejores familias puede llegar a suceder, como puede ser no inherentes propiamente a la técnica, pero no son tampoco despreciables. Y bueno, ustedes conocen, seguramente los residentes lo deben de recitar de memoria todos esos artículos, pero bueno, la conclusión para mí, y tampoco es un motivo de debate, ni pretendo hacerlo, porque, insisto, los expertos son ustedes, independientemente de la técnica, sigue habiendo pues un porcentaje alto de incontinencia, mencionan en algunas revisiones del 14-15%, la parte de la impotencia que lo llevan del 40-45%, donde sí ha habido avances definitivos, a manera de conclusión para un neófito en la parte quirúrgica, en la parte, ya mencionábamos, del sangrado, con las técnicas modernas, que seguramente se van a discutir al final. Uno de los artículos contrario al segundo que vamos a presentar, que ya también lo presentó el doctor Sedano, publicado en el 2016, donde finalmente de 1.500 pacientes que fueron, 1.600, que llevaron un seguimiento por más de 10 años, se puede ver y se puede concluir que prácticamente no había diferencias significativas entre la parte de la radioterapia y la parte quirúrgica. Sí había diferencia entre el grupo que se observaba con respecto al quirúrgico y al de la radioterapia, a favor, también sin grandes diferencias entre quirúrgico y radioterapia, en cuanto a la disminución del riesgo de metástasis y de la progresión. Este tan famoso estudio que estuvo en boga y nos mete en problemas frecuentemente en motivo de discusión, que si bien concluye que sí hay mejoría en cuanto a los resultados de la prostatectomía, ustedes seguramente conocen también los defectos o lo que sería criticado desde el punto de vista metodológico. La mayoría de sus resultados están basados en proyecciones y de entrada otra de las partes más criticables, que eran muy diferentes los grupos en cuanto a su manera de selección, siendo los pacientes que iban a radioterapia pacientes considerablemente de un grupo etario mucho mayor, consecuentemente con comórbidos también mucho más marcados, y bueno, muchos de estos pacientes principalmente morían por otras causas y no por cáncer de próstata. Y lo que es más cómico incluso, que había subgrupos de pacientes que tenían mayor sobrevida que aquella población sin cáncer reportados a nivel global. Entonces de ahí podemos partir que si bien puede ser útil para algunas cosas, no puede ser una referencia para determinar que es mejor la prostatectomía radical de manera tajante sobre la radioterapia. Y bueno, en cuanto a, en su momento hubo un boom ahí en cuanto a cartas del editor y demás, porque les mencionaba, fue muy criticado desde el punto de vista metodológico, pero me gustó una de las conclusiones de Dr. Chris Parker del Royal Marsden, donde dice que un análisis defectuoso continúa siendo un análisis defectuoso sin importar lo grande que este sea. Definitivamente el número, pues es impresionante la cantidad de pacientes que reportan, pero bueno, el defecto va a ser igual de importante independientemente del tamaño de la muestra. A manera de conclusión, la radioterapia, insisto, es una radioterapia moderna, y aquí hago un paréntesis y eso es importante. El hecho de que un paciente se trate con un acelerador lineal no quiere decir que es un paciente que va a ser tratado con técnicas modernas de radioterapia.
Puedo decirles, si en la ciudad de la CMT hay un caso así, que hay aceleradores lineales que se manejan como si fuera un cobaltote, tal cual. Se siguen manejando como si fueran técnicas de 2D, es decir, basado en una placa de rayos X, donde obviamente es imposible poder buscar lograr esas dosis, o bien no se tienen este control. A manera de recomendación, yo si me fuera a tratar como paciente con radioterapia, definitivamente buscaría que por lo menos estuviéramos hablando de la técnica de IGRT, con estas ventajas que les decía en cuanto a la localización diaria del paciente. Algo que mencionaba el doctor Sedano, y estoy completamente de acuerdo también con él, aquellos pacientes que tengan síntomas obstructivos del tracto urinario inferior, definitivamente ese es un paciente que en circunstancias normales, si no tiene comorbidos, es un paciente que debe ser sometido a prostatectomía, donde el darle la radioterapia probablemente sea deleterio y podamos incluso empeorar sus síntomas. Nuevamente lo que mencionó el doctor Sedano, completamente de acuerdo, debe existir un comité multidisciplinario, y eso es algo que, si bien tenemos, yo en lo personal, tanto a nivel institucional como privado lo pregono y lo practico, yo creo que sí se debería de hacer esto con mayor frecuencia, un panel que probablemente no se lleve más de 5 minutos la presentación de un caso, pero, o menos, incluso hasta 2 casos que sean muy rutinarios, pero sí idealmente, y eso es algo que se podría trabajar entre los servicios, concretamente a nivel del centro médico, donde hubiera una presentación de casos y discutir qué paciente pudiera beneficiarse. Otro paréntesis, también aquí un comercial, este es un cobalto que teníamos todavía en servicio en el hospital hace 2 años, y este es uno de los equipos que tenemos actualmente, una sala lineal, en este caso el marca Electa, que este sí tiene toda la capacidad de hacer IGRT, IMRT y demás. El salto fue abismal, podemos hablar que brincamos 30 años probablemente, y obviamente esto llevó una curva de aprendizaje, donde pasamos primero lo que vendría siendo de la terapia 2D que manejamos con el cobalto a lo que era la 3D, para actualmente ya estar ofreciendo tratamientos con IMRT. No perder de vista que si bien uno de los objetivos es el control oncológico, tenemos que tomar por supuesto en cuenta la calidad de vida. De acuerdo también con el doctor Sedano, no hay punto de debatírselo, sí podemos afectar la calidad de vida de los pacientes en cuanto a la parte hormonal. Habrá que poner en una balanza también el riesgo de la incontinencia y el riesgo en el caso de que se presente de la impotencia. Bueno, lo que mencionábamos, el de asegurarnos, así como hablaba el doctor, de tener acceso a un grupo experto. Aquí también, aparte del expertise fundamental, el que les diga que puede ofrecer estas técnicas sin contar con este aditamento de IGRT, francamente está mintiendo. Y estamos hablando de que para que se pueda hablar de una curación se deben establecer dosis por lo menos de 76 a 78 veces, cosa que antes era imposible con el cobalto porque no podíamos asegurar no rebasar las dosis de tolerancia del recto y de la vejiga. Contra la parte de la calidad de vida ya lo tocamos, y bueno, lo que insistimos, la preferencia del paciente basada en una información seria por parte de los profesionales. Muchas gracias. Y a continuación vamos a hablar de la indicación de cirugía y radioterapia en enfermedad localmente avanzada y metastásica. A continuación, el doctor Guillermo Sánchez Villaseñor hará su participación. Bien, vamos a tratar de darle un poquito más de agilidad a esto. Yo voy a tratar de abordar el tema del uso de cirugía en cáncer de próstata localmente avanzado y el papel dale directamente, lo toma directamente. Nada más cerramos y...
Bien, el escenario en el que nos tenemos que ubicar en este momento, pues evidentemente es el paciente con enfermedad localmente avanzada, considerado también como alto riesgo o muy alto riesgo, incluso T3B o T4. Son pacientes que tradicionalmente hemos considerado o hemos dicho no son para cirugía. Aquí vamos a ver mucho del peso de la cirugía en estos pacientes, donde en un momento dado anteriormente decíamos no, el paciente ya no es candidato a cirugía, ya no lo vamos a beneficiar, incluso pensábamos ya no lo podemos ni siquiera curar, etcétera, etcétera. Bien, tradicionalmente los tratamientos son estandarizados en base a las guías de manejo, y esta es una, quizás probablemente la que más utilizamos, con radioterapia más deprivación androgénica total, radioterapia más braquiterapia más deprivación androgénica total y prostatectomía radical en base a la expectativa de vida de nuestros pacientes. Bien, ¿cuál ha sido la tendencia de utilizar tratamiento local o tratamiento con cirugía radical en los pacientes con enfermedad localmente avanzada o incluso metastásico, como lo vamos a ver adelante? Una modalidad de tratamiento potencial que ha recibido atención limitada es el tratamiento de tumor primario en los pacientes que se presentan con enfermedad metastásica, asumiendo el enfoque que esta población se consideraba incurable aunado a los efectos adversos del tratamiento local. Idealmente, para considerar al paciente oligometastásico, aunque hay varios reportes al respecto, idealmente el paciente no debe tener más de 4, máximo 5 metástasis, e idealmente estas metástasis deben ser óseas, no viscerales. No pueden ser viscerales para considerarse oligometastásico. Evidentemente el paciente tendrá un tumor que puede ser extracapsular, sí puede tener ganglios, pero que sea un tumor que potencialmente pueda ser resecable, no un paciente que pueda, desde la resonancia sabemos que no lo vamos a poder resecar. La citorreducción se ha incorporado en el tratamiento de otros cánceres, y quizás es uno de los argumentos que más tiene peso en este momento. Evidentemente sabemos que en ovario, en gliomas del sistema nervioso central, tumores de colon y riñón, el tratamiento con cirugía ayuda en forma muy significativa a la sobrevida de estos pacientes. El objetivo de la cirugía radical o citorreductiva por cáncer es mejorar la sobrevida a cáncer específica, mejorar la respuesta a tratamientos sistémicos subsecuentes, disminuir las complicaciones asociadas a progresión local funcional, mejorar la calidad de vida, y sabemos que un 30% de los pacientes sin tratamiento del tumor primario tendrán complicaciones significativas del tracto urinario asociados a progresión local. Muchos de estos pacientes terminan con sangrados importantes, con obstrucción por el tumor, estenosis, etcétera, etcétera. Los mecanismos potenciales de tratar el tumor primario es que el tumor primario es la mayor fuente de metástasis, el impacto en el tumor primario en sitios de metástasis nuevos o preexistentes por la menor liberación de células tumorales circulantes, menor liberación de citoquinas, factores de crecimiento tumorales, factores endógenos que influyen en las células tumorales circulantes y la médula ósea, disminución de procedimientos secundarios para el tratamiento de síntomas del tumor primario y persistencia muy importante de clonas de cáncer letal detectadas por biomarcadores en pacientes ganglio positivos tratados con bloqueo y o quimioterapia. Este es un estudio muy interesante, es un estudio relativamente nuevo, donde se revisaron 32,000 pacientes, de los cuales 74 fueron llevados a prostatectomía radical en escenario de enfermedad metastásica, y vemos que la sobrevida de estos pacientes prácticamente estamos hablando de un 45% a 9 años. Estamos hablando de pacientes metastásicos. Y uno de los artículos que probablemente va muy de la mano con radioterapia es que el tratamiento del tumor primario, ya sea con radiación o prostatectomía, mejoran significativamente la sobrevida de estos pacientes aún en enfermedad metastásica. Por lo tanto, el tratamiento del tumor primario en enfermedad metastásica es muy significativo. Un estudio interesante, pacientes donde se evalúa la sobrevida de estos pacientes sometidos a prostatectomía radical. Estamos viendo que, si ustedes se fijan, los pacientes prácticamente la etapa T3 no es la importante, la que nos importa es al final los ganglios positivos en estos pacientes, la presencia de metástasis, y vean el comportamiento final de estos pacientes.
Si ustedes se fijan, hasta un 26% de los pacientes no tenían ganglios. En realidad, vean, 21% de estos pacientes tenían un tumor todavía localizado en la próstata y la evolución de estos pacientes es muy significativa. Vean, por ejemplo, los rangos de readmisión, reoperación, transfusión, etcétera, etcétera, son bastante significativos en términos de beneficio del procedimiento de tratamiento radical. Factibilidad y seguridad de la prostatectomía radical en enfermedad metastásica, y nos referimos a complicaciones que a fin de cuentas como cirujanos es lo que nos importa. Rangos generales entre 20 y 19%, readmisión, una baja probabilidad de readmisión, reoperación también es baja. Evidentemente estos pacientes nos generan más sangrado y una media de hospitalización nada despreciable de 3.8 hasta 9.9 días. Las teorías de evidencia, bueno, pues el tratar el tumor primario ocasiona debilitamiento tumoral, cambios en la biología tumoral, terapia multimodal para enfermedad identificada en la prostatectomía, enfermedad ganglionar oculta y clínicamente positiva, y ahí la transparencia se modificó. Entonces, en contraste a lo que uno consideraba, el tratar a estos pacientes pues se ha basado en términos de mejoría en la calidad de vida, pero también en otros tumores, como dijimos, ovario, gastrointestinal, riñón, etc. El tratamiento de la terapia local del tumor primario puede prevenir o retardar la presentación de síntomas clínicos y la progresión local. Obviamente los aspectos clínicos en los que hablábamos hace rato, los aspectos moleculares son muy significativos. La terapia de evidencia genética, en donde el tratamiento del tumor primario puede en un momento dado predecirnos a futuro el comportamiento, sobre todo en los pacientes castración resistente. Obviamente muchos de estos estudios tienen limitaciones porque no pueden ser estudios muy homogéneos. En limitaciones, bueno, en el estado de desempeño, comórbidos, sitio específico de radiación, sincronía y dosis de quimioterapia, carga metastásica en pacientes diferentes, número limitado de pacientes, depende de los estudios que se estén tratando. Si ustedes revisan la página de estudios clínicos, en este momento en curso, hace 3 semanas, si ustedes se fijan, cirugía para localmente avanzado, existen en este momento 16 estudios en curso, cosa que antes no se consideraba. Y si hablamos específicamente de cirugía en cáncer metastásico, vean el número de estudios que tenemos corriendo en este momento. Entonces, evidentemente, hay evidencia, hay información de que la cirugía o el tratamiento del tumor primario en la enfermedad metastásica puede ayudar mucho en la sobrevida local o en la sobrevida global o cáncer específica de estos pacientes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, y terminando con las charlas, el doctor Samuel Alejandro Gutiérrez nos hablará de las indicaciones de radioterapia, específicamente en pacientes con cáncer localmente avanzado y tratamiento químico. Buenas noches. Agradezco la invitación para esta charla y para no estar repitiendo todo lo que ya se ha comentado previamente, me voy a ir directamente ya a lo más importante. En el cáncer de próstata localmente avanzado, es principalmente lo que recibimos en la consulta, tanto lo particular como institucional. Las guías que ya hemos repasado 20 veces, tal vez el término más fácil de ubicar el cáncer localmente avanzado de próstata es: todo es válido. El urólogo va a defender siempre la prostatectomía, el radiólogo va a decir: quiero darle radioterapia, el oncólogo médico que no se meta a darle hormonoterapia. Si yo lo opero, le puedo dar radioterapia; si yo le doy radioterapia, lo puedo hacer con cirugía, y hay cientos de artículos que lo han demostrado. Ya se ha visto que hay un mejor control en la enfermedad con la cirugía, pero la radioterapia también da otros beneficios. Cuando comparamos las guías de la NCCN comparado con NICE, por ejemplo,
ellos lo que primero te dicen, aborda bien a tu paciente, define qué es lo que vas a hacer, y ya que lo vas a hacer, continúa. Es muy frecuente que llegue el paciente sin los estudios completos a la consulta externa. Llega con una biopsia, riesgo elevado, con un antígeno elevado, y no tenemos estudios de función. Y ni siquiera está bien estratificado el paciente y ya quieren o meterlo a cirugía o quieren que le demos radioterapia. Entonces, en el paciente localizado con una enfermedad totalmente avanzada, NICE nos dice no hay que dar una alternativa. Frecuentemente recibo pacientes que tienen enfermedades localmente avanzadas y se les está ofreciendo, no, pues lo estamos vigilando para ver cuándo hace metástasis, y ya que haya metástasis, le damos alguna cosa, sin bloqueos hormonales, sin ningún estudio de control, con citas, si bien les va a 6 meses o un año. Hay que ofrecer al paciente prostatectomía radical, o una radioterapia radical, o una adjuvancia en caso de que el paciente se considere, y no ofrecer fosfonatos con el paciente que no se ha demostrado enfermedad ósea. No da ninguna ventaja, no va a prevenir nada en el paciente. Bueno, como ya lo mencioné, hay varios artículos como este, en los cuales se compara la radioterapia contra la cirugía radical. Como ya se comentó, se ha demostrado que disminuye la mortalidad específica, pero la radioterapia, cuando sea, aumenta el control local, aumenta el control hormonal contra lo que se ve en la prostatectomía. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nosotros somos los urólogos, somos mejores. Nosotros somos radiólogos, nosotros somos los mejores. Y no debe de ser así. Ya lo han comentado antes. El paciente debe ser valorado por diferentes especialistas para ofrecerle lo mejor de cada una de las especialidades. Es decir, lo voy a operar y ya con eso es suficiente, o le voy a dar radioterapia y nada más, es llevarlo en conjunto. No estar, este es mi bando, este es el mío y todos vamos a pelear. Los pacientes tienen que ir de la mano de diferentes especialidades. Otro de tantos estudios, se compara la radioterapia contra la prostatectomía radical. ¿Qué diferencias hay? Como ya se mencionó, a grandes rasgos no hay mucha diferencia. Sí se ve en algunos artículos la mejoría en la sobrevida específica por la enfermedad para la prostatectomía. Como les comentaba, el control local en el caso de la radioterapia y complementar lo que ya se hizo quirúrgicamente. En este estudio, ellos lo que comparan es el paciente que no está prostatectomizado con bloqueo hormonal, el paciente con la radioterapia con su bloqueo hormonal y los pacientes que fueron llevados a una terapia triple. Y se demostró que les van a mejor a los pacientes con una terapia triple, cirugía radical, más radioterapia, más el bloqueo hormonal, hay que dejarlo nada más del lado de la radioterapia al lado de la cirugía. En este otro estudio también vemos el mismo caso. Vemos que no hay diferencia entre los dos lados de la moneda, radioterapia contra la hormonoterapia, contra radioterapia radical contra prostatectomía radical, vemos los mismos beneficios. Es una de las previas que había hecho de la presentación. Nuevamente, en esta metaanálisis observamos lo mismo. Dar el tratamiento trimodal es una ventaja para el paciente que dejarlo únicamente con radioterapia, únicamente con la prostatectomía. Entonces, como ya se comentó, dejar únicamente al paciente con una prostatectomía radical, nos vamos a encontrar frecuentemente en el paciente con
avanzada, con factores de riesgo que son de mal pronóstico, bordes positivos, infiltraciones nodales, que se van a beneficiar del tratamiento con la radioterapia para complementar. Es muy frecuente ver pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada y se les deja únicamente el bloque hormonal. El paciente le dice al urólogo, según lo que nos dicen, oiga, que si me opera. Y es muy frecuente a nivel institucional la misma respuesta. Sabe que no lo voy a operar porque la próstata ya va a estar como chicle y va a ser muy difícil meterme a operarlo y poder hacer una cirugía. Entonces, no lo opero, vaya nada más a radioterapia y que lo den. Y cuando nos vemos en medio particular, lo común es, se le hace la cirugía, hay ningún problema con el paciente que lleva 3 o 4 años con bloqueo hormonal, se sacó toda la próstata y luego se complementa el tratamiento. Entonces, más que nada en la enfermedad localmente avanzada, es estar conscientes de que no es mejor uno ni es mejor el otro, sino dar una combinación de las 3 modalidades, dar un bloqueo hormonal al paciente, dar un tratamiento radical con cirugía y posteriormente complementarlo con una radioterapia. En pacientes no candidatos a radioterapia y específicamente dejarlos para prostatectomía, y de aquellos que no son candidatos por el riesgo quirúrgico tienen un beneficio de la radioterapia radical. Este tema me lo pidieron para complementar la plática. Realmente mi enfoque es en enfermedad metastásica en cáncer de próstata. Como ya lo mencionaron antes, cuando yo empecé a estudiar medicina ya hace más de 20 años, yo recuerdo algo que era muy común, que decían: el paciente tiene una enfermedad metastásica de próstata, pues ahí déjenselo a los estudiantes, pues no hay que hacerle nada, hay que verlo, señor, cómprese un barco, váyase a navegar, gástese todo, porque no hay nada más que darle puras pastillas. Durante estos años se va viendo cómo hay una diferencia en el abordaje del paciente y lo que se le va ofreciendo. Ya no nada más es dejar al paciente con sus pastillitas y a ver qué es lo que pasa. Se está buscando ser más agresivo y hay pacientes que son rescatables, pacientes que pueden tener una muy buena sobrevida con una menor toxicidad de los tratamientos, con menores secuelas quirúrgicas, menores secuelas en radioterapia hormonales de lo que veíamos antes. Entonces, previamente tenemos muchos artículos como este, como ya lo mencionaron antes, se da el beneficio de dar un tratamiento al paciente local y se analiza hacer una cirugía radical contra una radioterapia radical en pacientes que ya son metastásicos. No hay clasificaciones, no decimos el paciente tiene tantas metástasis, no importa, le vamos a hacer cirugía o radioterapia. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estudios de este tipo? Ahorita lo mencionaron, dejó una base muy fuerte, pero hay unos detalles que son muy importantes. Uno es retrospectivo, como ya lo mencionó el doctor Gallardo, las dosis han cambiado mucho, de lo que se hacían en los 80s, en los 90s, principios del 2000 a lo que hacemos ahorita. Las dosis han cambiado radicalmente. Si antes dábamos 66 Grays, 50 Grays para paliar parcialmente al paciente, 70 Grays con un cobalto ya íbamos mucho. Con los cambios de las técnicas, ahora por lo menos vamos de 76 a 78 Grays, los podemos subir más. Y esto nos ha modificado mucho qué es lo que puedes ofrecer en dosis al tratamiento radical, aunque sea en un paciente metastásico. En este caso del artículo, no se ven las comorbilidades de los pacientes que se van a prostatectomía radical, aunque sea enfermedad metastásica, les iba mejor porque no veían las comorbilidades que tenían. El paciente estaba en mejor estado, entonces vamos a operarlo. El paciente que no es candidato, pues lo mandamos a radioterapia para que no les pase. El registro del antígeno prostático no fue completo. Hay pacientes que tenían 1 o 2 registros contra algunos que tenían seguimientos completos. Y algo muy importante en la base del CER, no estaban clasificados los tratamientos con radioterapia, estaban las clasificaciones para tratamientos con braquiterapia, de inserción de semillas locales o inserción local con equipos de braquiterapia locales, dar dosis en una o diferentes sesiones para un control local. Únicamente tomaban en cuenta eso, no se daba
una clasificación adecuada de qué es lo que se le había ofrecido a los pacientes y de las dosis. No se detallaron la extensión de las metástasis, el paciente podía tener una o podía tener 20, les daba igual, todos entraron y todos se lanzaron. Y no se especificaba si los pacientes estaban con un bloqueo hormonal, si habían recibido quimioterapia o qué es lo que se les había ofrecido aparte. ¿Qué pasa? Hasta el 2018, dar un tratamiento local en un paciente con cáncer de próstata, ya sea con cirugía como radioterapia, y principalmente radioterapia, solamente se le dejaba en casos de obstrucción. Artículos mencionan el 30-60% del paciente metastásico o con enfermedad localmente avanzada nos va a llegar con una obstrucción para paliar el caso de sangrado. Y si nos vamos a lo que decía esto, a lo que decía la Asociación Europea de Urología, decían, pues déjalo para algún protocolo que se experimentara. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer otros artículos, aparece chart. ¿Cuál es la relevancia que tiene? Antes todo paciente metastásico era igual, tienes 50 metástasis, eres metastásico. Chart decidió que hay que dejar a los pacientes bien definidos. Enfermedades de bajo volumen contra las de alto volumen. Las de alto volumen la dejamos. Enfermedad visceral, pacientes que tienen más de 4 lesiones óseas, por lo menos, al menos una es extrapélvica o extravertebral. De bajo volumen, pacientes que tienen menos de 3 lesiones óseas, que están confinadas al área pélvica o a la columna y que no tienen enfermedad visceral. Esa es la relevancia de este artículo. Hay muchas quejas, todavía se siguen analizando. Hay una revisión del Lancet que analiza el chart, el Stampede y otros artículos y hace críticas fuertes sobre cómo fueron definidos los grupos y los beneficios que habrían de alguna revisión. ¿Qué es lo que vieron ellos? Ellos valoraron dar un tratamiento hormonal o el hormonal con quimioterapia, definieron el administrar, el empezar con la hormonoterapia y vieron que había una mejoría en la sobrevida, sobre todo en pacientes que tenían enfermedad de alto volumen. Cuando vemos la sobrevida media, vemos que aquellos que les dieron la quimio mejoraron en 51 meses comparado con aquellos que estaban con el puro bloqueo hormonal con 34 meses. Cuando les dieron la quimioterapia en el chart, vieron que no funcionaban pacientes que tenían oligometástasis. Entonces viene Horvath. Horvath empieza a analizar un grupo de 432 pacientes para valorar entre el tratamiento con la radioterapia contra el puro bloqueo hormonal. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Si bien fue muy discreto, porque ellos no hicieron la clasificación de los pacientes, nuevamente no hubo un alto ni un bajo volumen, todos los pacientes se ingresaron de la misma forma, vieron que en dar el tratamiento con radioterapia aumentó el control local. Las dosis que aplicaron en aquel momento, como ya lo mencioné, eran de 70 Grays. Actualmente, como ya lo dije, son 78-82 Grays cuando tenemos un sistema de inmovilización y de planeación avanzado. Eso no lo tenían en ese entonces. Y los hospitales actualmente están utilizando. No valoraron en qué momento se dio el bloqueo hormonal y las terapias adjuvantes. En la revisión del Lancet de este año, lo que ellos mencionan y recomiendan a los autores de chart aumentar el volumen de pacientes, por lo menos 250 pacientes más, y hacer la subclasificación por grupos. Y ellos piensan de los análisis que han empezado a valorar ellos, de que podría demostrar mucha más información de la que viene Stampede. Stampede empieza a correr y es modificado en cuanto aparece la clasificación del chart. Ellos deciden que hay que clasificar a los pacientes como bajo volumen, alto volumen y en base a eso ver cómo se va comportando. Es un estudio fase 3, 117 hospitales en el Reino Unido y en Suiza, y como ya lo mencioné, definidos por el chart. Se dejan 1029 para
el tratamiento con bloqueo hormonal más la quimio, y en el otro lado, bloqueo hormonal con quimio más la radioterapia, pacientes con edad media de 68 años, un antígeno promedio de 97 nanogramos, aunque en algunos casos hasta 300. Se valoró en este caso qué afección ganglionar había, dónde estaban localizadas la enfermedad metastásica. En 2016 se modifica para empezar a dar docetaxel, inicialmente era únicamente el bloqueo hormonal. Se da un análisis del status performance de los pacientes cuando ingresan al estudio y cómo se va comportando, y el uso de los AINES, principalmente del Celebrex. Entonces, como ya lo mencioné, se modifica para agregar el docetaxel por el chat. Entonces, han sacado varias etapas de este estudio, varias revisiones. Inicialmente se había comentado que sí mejoraba la sobrevida de los pacientes en dar la radioterapia, más la quimioterapia, más el bloqueo hormonal. En las últimas revisiones y conforme ha seguido saliendo la información, se ha visto que es muy discreta realmente la mejoría en la sobrevida de los pacientes. Una de las críticas más fuertes por el Dr. Roach y por la doctora Lin, ellos mencionan, dejan la clasificación para bajo volumen, la de alto volumen debería todavía ser subclasificada, y eso demostraría que sí hay una mejoría en la sobrevida de ciertos subgrupos de los pacientes y el aumento local del control de la enfermedad. Entonces, el estudio de Leo se observó un mayor beneficio en pacientes con M1, T3 y Gleason 7. Conrad, como ya lo mencioné, define los subgrupos de la clasificación de pacientes y la relevancia que puede tener esto para cómo van a responder. El paciente que tiene una enfermedad de alto volumen va a responder mejor a la quimioterapia. El paciente que tiene una enfermedad de bajo volumen va a responder mejor a dar un tratamiento por radioterapia, y con la quimioterapia o el bloqueo hormonal según se considera candidato. Entonces, todo esto que pasó durante el año pasado nos cambió la forma en que se veía el tratamiento del paciente metastásico. La NCCN nos dice, ya puedes dar el tratamiento con enfermedad de alto volumen más el bloqueo hormonal. Vemos el estro, vemos el colegio de urología, hay que escoger a los pacientes para darle el tratamiento local. Y nuevamente, como lo hemos mencionado, los tratamientos han cambiado mucho durante los últimos 20 años. Las dosis radicales de radioterapia, como mencioné, eran de 66 a 70 grays. A veces eran menos, nada más para ir al paciente, decir un control local con lo que puedo y sin llevarme al paciente con media toxicidad. Conrad lo empezó en 70 grays. Si me voy a las dosis radicales, como ya lo mencioné, nos vamos a 78-82 grays. Stampede decidió hacer dos grupos principalmente, lo que le llamamos hipofraccionamiento, 55 a 56 grays en 20 sesiones, o si no, dar hiperhipofraccionamiento, 36 grays en 6 sesiones, y esto se daba bisemanal o semanal. Y actualmente, como ya lo mencionaba, las nuevas modalidades de tratamiento nos permiten dar dosis más altas en menor tiempo. Si vemos en la tabla de IMRT, IGRT, DIMAT y demás, la dosis estándar son 78 hasta 82 grays. Eso es con un tratamiento ordinario, tradicional, pero lo que estamos viendo ahorita, el paciente se beneficia más, sobre todo en enfermedades localizadas o enfermedades que hay que paliar en darles el hipofraccionamiento. Aparentemente es una dosis menor en menos días, pero cuando nosotros hacemos el modelo matemático, es igual o mayor a la dosis que recibe un paciente en un tratamiento tradicional. Ya nos vamos a tratamientos hiperfraccionados, se están dando en algunos casos 1 o 2 sesiones a la semana, pero ahorita principalmente están analizando las toxicidades. Entonces, ya poniendo esto en práctica, tenemos pacientes a más de 7 años en seguimiento con enfermedad metastásica que recibieron el tratamiento paliativo a hueso, recibieron el tratamiento localizado, tienen un control actual con antígenos de cero, con y sin el bloqueo hormonal. Entonces realmente
si hay un beneficio, y si hacemos la combinación con la prostatectomía en el caso del paciente metastásico, todavía tenemos un paciente con una mejor calidad de vida y un mejor control. Estudios que están en proceso son varios y todos están haciendo el análisis de la enfermedad alto volumen, bajo volumen y están tratando de crear los algoritmos que